¿Qué tal? Imaginen hasta dónde está de corrupción el gobierno de Sánchez, que en su desesperación el felón de la Moncloa tuvo que montarse el numerito con los huesos del Valle de los Caídos para intentar distraer la atención. Ha sido tan patético y obsceno que hasta la prensa afín al régimen ha tenido o ha intentado ocultarlo. Sánchez es tan torpe que además se equivocó de osario y se hizo las fotos con restos de caídos del bando nacional asesinados por la República. O dicho de otra forma, Sánchez visitó los restos de personas asesinadas por sus antepasados del PSOE, especialistas en aquellos años en la tortura, el tiro en la nuca, las checas, las sacas y las zanjas llenas de cadáveres. Eso fue lo que llevó a España a la guerra civil. En el PSOE están fatal, desesperaditos, con tal de que no hablemos de los chanchullos de Begoña Gómez y de la trama Koldo. Por cierto, ¿alguien sabe algo, por favor, de Ábalos? ¿Alguien duda a estas alturas, como dijimos aquí el primer día, que lo de pedir su dimisión fue un teatrillo para en realidad colocarlo en el gallinero del grupo mixto y que lo perdiéramos de vista mientras él, por supuesto, seguía cobrando? A Koldo y a Ábalos se les ve estos días, por separado, por cafeterías y barras de bar algo perdidos, aunque en realidad a Sánchez lo que le gustaría es esconderlos, si pudiera, en la cripta del Valle de los Caídos, entre las cajas de huesos, que, por cierto, pertenecieron alguna vez a una persona. Eso es lo que este tipo no entiende. El PSOE, ya saben, es también especialista en calviva. ¿Se acuerdan de los GAL? Como le recordó Pablo Iglesias a Sánchez en el Congreso. Ahora resulta que resucitan el comodín de Franco porque vienen 3 elecciones. En julio les funcionó el rollo del fascismo y de Vox y necesitan cerrar filas con su tropa de votantes incultos y sectarios. Esos millones de españoles que, entre Hacienda por un lado de María Jesús Mentiras y las comisiones ilegales de Koldo y Ábalos, entre otros, pues se dejan robar a gusto por los socialistas con tal de que no gobierne la derecha. En el PSOE, insisto, es tan fatal. Si el Fran Comodín no les funciona, pues se sacan las goteras del piso de Ayuso. Leer El País estos días es como leer El Jueves o Mongolia. Una vez han echado incluso a Cebrián, pues ahí no va a quedar ni los ordenadores. La exhibición caprichosa de huesos en el Valle de los Caídos para intentar desviar la atención ha sido una ofensa, además, a los familiares de los dos bandos. Y Moncloa ha tenido que organizar, vista la metedura de pata, rápidamente una visita a los familiares de uno de los dos bandos, de los caídos en el bando republicano. Por supuesto, a los familiares de los caídos en el bando nacional, pues que les den morcillas. Esta es la concordia de la izquierda. Hubo más concordia en la construcción del Valle de los Caídos que la que pueda siquiera un segundo imaginar Pedro Sánchez. No hay más que leer el decreto firmado por Franco para su creación, con la finalidad, se decía, de que jamás volviera a repetirse un enfrentamiento civil, y con la intención de darle sepultura digna a restos de soldados de ambos bandos que no pudieron entonces identificarse y que de otra forma hubieran terminado en una fosa común. Ahora Sánchez juega con fémures y clavículas. Pero hay más. El capricho del sátrapa monclovita puede haber metido en un lío a los forenses que le acompañaron, porque las exhumaciones están legalmente paralizadas y hay quien ya está pensando, se lo digo, en querellarse contra ellos. Esto es lo que pasa, señores forenses, por no tener personalidad y no negarse a semejante y necrófila visita para que el tarado que nos preside se hiciera un teatrillo y unas fotos con unos huesos. Merecerán si llega esa querella. Ha sido tan ridículo y tan burdo todo que la visita a Cuelgamuros ha dado rienda suelta incluso al humor negro. Sánchez, ya ven, vestido de blanco, como si fuera el anuncio de Balay o el hombre blanco de Colón, del detergente de mis tiempos, y a su lado el ministro Ángel Víctor Torres, uno de los presuntos corruptos señalados por Koldo como una de las personas con las que trataba directamente, sin intermediarios, la venta de mascarillas fake. Que se deje de huesos y que nos explique la corrupción de su gobierno en Canarias. El caso Koldo y los mangoneos de Begoña Gómez tienen a Sánchez, a su equipo de pelotas monclovitas y a sus medios y tertulianos a sueldo muy desesperados, porque esto no ha hecho más que empezar. En OK Diario estamos publicando estos días la suerte que ha tenido la consultora de Carlos Barrabés, al que ya en alguna vez les he citado, con adjudicaciones públicas desde que este empresario aragonés conoció a Begoña Gómez y ella le firmaba cartitas de recomendación. Es el mismo consultor que puso en contacto a Begoña Gómez con la aerolínea rescatada por el gobierno por 375 millones de euros, 475 millones de euros, y que después le montó a Begoña un máster en la Complutense
para que captara fondos públicos, lo hace bien. Hablamos de millones y millones de euros con cada vez más evidencias de la implicación personal de la mujer del presidente del gobierno para conseguir pingües beneficios a esas empresas. La pregunta es, ¿a cambio de qué lo hizo Begoña Gómez? El chorreo de informaciones sobre los tejemanejes de la mujer de Sánchez es insostenible. Miren, Carlos Barrabés es de Benasque, Huesca, y hemos sabido que Begoña Gómez se fue a esquiar a Benasque, Huesca, justo después de firmar la carta de su puño y letra, gracias a la cual las empresas de Barrabés obtuvieron casi 20 millones de euros en contratos públicos del gobierno. ¿Saben dónde estuvo alojada Begoña Gómez? Pues Begoña Gómez estuvo alojada en un pequeñito hotel que hay en Cerler, que regenta ¿quién? Un conocido miembro del PSOE en Benasque. Bueno, ¿a qué se ha dedicado estos años Begoña Gómez mientras vive en Moncloa y es esposa del presidente del gobierno? Por lo pronto, según hemos sabido también, a participar en Rusia el 10 de septiembre de 2019 en una reunión de la Organización Mundial del Turismo sobre África en la que solo había ministros africanos. Begoña Gómez fue presentada como primera dama de España. ¿Entienden por qué las parejitas de nuevos ricos se ponían al lado de los reyes en el Palacio Real? ¿Qué pintaba Begoña Gómez allí si eran todos representantes oficiales de gobiernos? Yo se lo voy a contar. Cuando la nombran directora del Africa Center del Instituto de Empresa, ella no tiene ni idea de nada porque solo se había dedicado antes profesionalmente a la contabilidad de los prostíbulos y saunas de su padre y de su tío Conrado y a gestionar las propiedades familiares, que parece que son bastantes. Los propietarios de la empresa rescatada por el gobierno con 475 millones fueron los que la envolvieron y le abrieron las puertas de la Organización Internacional del Turismo y de numerosas personalidades del sector y de África para que a ella le fuera bien profesionalmente en el Instituto de Empresa. ¿Qué dio a cambio Begoña Gómez? Es la pregunta. En esa visita a Rusia, Begoña Gómez se entrevistó a solas en la habitación de su hotel con uno de los propietarios de esa empresa rescatada por Sánchez y con Víctor de Aldama, que a su vez, como saben, aquí están todos relacionados, fue el encargado de recuperar la deuda que Venezuela tenía con esa empresa y que supuestamente llegó en las maletas de Delcy a Barajas de una forma escandalosamente fraudulenta. Señora Mentiras de Hacienda, investigue eso. En el hotel de San Petersburgo, Begoña Gómez pidió expresamente a los guardaespaldas que se fueran de allí y que la dejaran sola en la habitación con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo. De esa visita a Rusia surgieron además más contactos profesionales para la neófita Begoña Gómez. Por ejemplo, el contacto con la influyente Asociación de Empresarios APD de Marruecos, con sede en Casablanca, un lobby en toda regla del régimen de Mohamed VI. Era el tiempo, casualidad de nuevo, en el que el teléfono de Pedro Sánchez estaba hackeado por Pegasus y sus conversaciones, mensajes y archivos transferidos a quien lo estuviera escuchando. ¿Qué había en el teléfono de Pedro Sánchez que le espió Marruecos? ¿No les parece que todo esto es para explicarlo? ¿No les parece que es para dimitir? ¿Imaginan ustedes si esto lo hubiera hecho la mujer de Feijóo de Abascal estando en el gobierno? España hubiera ardido con disturbios, violencia, contenedores quemados y la fiel infantería mediática lanzada sobre lo que ahora los periodistas del régimen tratan de ocultar con descaro y con desvergüenza. Están muy desesperados, y lo del Valle de los Caídos, lo de Broncano en Televisión Española, lo del País y la SER con Ayuso, etcétera, no es más que el síntoma. Aunque no descarten otra cosa, conociendo el ego enfermizo del personaje, que encantado consigo mismo, Sánchez fuera al Valle de los Caídos a tomarse medidas para ver si cabe en el hueco que dejó Franco y Bolaños y le organiza un buen funeral. No lo descarten. Nuestro Franquito Nacional, como le llama Inda, está a 5 minutos de pedir que le entierren en el hueco que dejó el caudillo.